todos nuevamente. Esperemos hayan revisado la primera parte del primer capítulo y hoy avanzamos con la segunda parte de este capítulo. Así que esperamos hayan visto varias veces en la primera parte y que hayan tomado la debida nota de las cosas de vuestro interés. Nuevamente, nuestro agradecimiento a las instituciones auspiciantes, la Fundación Hemocentro, la Red Laboratorios Red Lab y la Cámara Argentina de Medicina Transfusional. Muchas gracias. Avanzando, ya sabemos que estamos viendo la segunda parte del capítulo 1, la introducción a la epistemología y la definición de verdad y las notas de ciencia. La definición de verdad permanece vigente, pero tener mucho cuidado con su aplicación. La definición no pertenece a la teoría, sino a su metalenguaje. La concepción semántica de la verdad es el vehículo lingüístico de relación entre la sentencia y lo designado por ella. Es la adaptación del concepto de verdad por correspondencia. La sintáctica es la relación entre una expresión del lenguaje y las otras expresiones del lenguaje. Las lógicas formales estudian la sintáctica respecto a las relaciones de las expresiones entre sí. La correlación con la verdad es el terreno de la semántica. ¿Por qué concepción semántica? Dado un cierto lenguaje objeto, es posible estudiar su metalenguaje a partir de 3 dimensiones. La primera, la pragmática, cuando tomamos en cuenta al usuario y sus circunstancias. Afirmación hecha por un lingüista. La semántica es el nivel de abstracción. Prescindimos del usuario, poniendo el acento en las relaciones que las expresiones designan, es decir, el sentido o el significado. La sintáctica, con prescindencia de la pragmática y la semántica, se pone el énfasis en las relaciones constructivas dentro de cada expresión. ¿Podemos estar ciertos de verdad? Totalmente abandonada. No podemos estar ciertos de verdad. Dada una hipótesis científica, no podemos demostrar su completa verdad o falsedad. De enunciados científicos hipotéticos, no puedo concluir su vigencia universal ni su verdad. La verdad es una propiedad de los enunciados. Dada una teoría científica, es imposible establecer para cada una de las hipótesis implícitas de esta teoría si esta hipótesis es verdadera o falsa. La verdad o falsedad es aplicable al conjunto de las hipótesis. Para Quinn, en la teoría de Web of Beliefs, la red de hipótesis, existe una red que fuertemente relacionadas se relacionan con el mundo por medio de los enunciados de observación, sus bordes, pero los conceptos centrales no puedo predicar su verdad o falsedad solo por una razón lógica y procedural. Afirmar la verdad o falsedad significa poner a prueba todas y cada una de sus hipótesis, concluir la verdad de un condicional a través de un conclusional. De la red como un todo, yo obtengo todas estas hipótesis de una verdad como un todo, que es la posición del holismo. Quinn hace 2 afirmaciones altisonantes. No hay ninguna hipótesis inmune a la revisión, y cualquier hipótesis puede tornársela defendible. Ninguna hipótesis podría ser abandonable, lo cual es ridículo, haciendo para ello los movimientos teóricos adecuados mediante adaptaciones ad hoc. Podemos pensar que si algo no deja de ser universal, puede ser válido para una cuestión particular. O el desarrollo de hipótesis para mantener una hipótesis. Esto nos presenta entonces 2 extremos. Ninguna es inmune y todas pueden ser adaptadas. Las 3 leyes de los enunciados implican identidad. Si un enunciado es verdadero, entonces es verdadero. Por lo tanto, P, tautología. Contradicción. Ningún enunciado puede ser verdadero y falso. Tercero excluido. Un enunciado o es verdadero o es falso. Los límites en la física al tercero excluido implican la necesidad de afirmar lógicas ambivalentes, tales como la mencionada probabilidad distinta a 0 o 1. Por eso se hace necesario adoptar verdadero o falso, depende, indeterminado, infinito, un número entre 0 y 1, etc. Equivale a un principio de incerteza. Las consecuencias lógicas de los enunciados de un sistema
pertenecen también a ese sistema, como vimos en el concepto aristotélico. Ciertos términos de un sistema se aceptan sin definición, los restantes términos del sistema se definen a partir de los anteriores. Ciertas sentencias de un sistema se aceptan sin demostración. Las restantes sentencias se demuestran a partir de los anteriores. El conjunto de las sentencias que componen una teoría no es caótico. Según Aristóteles, está organizado mediante un sistema deductivo. Términos sin definición, los demás se definen a partir de los otros, los enunciados sin demostración, principios, axiomas, postulados, los restantes se demuestran a partir de los otros, las consecuencias y las hipótesis derivadas. Esto pretende resolver la cuestión de cómo abarcar un número infinito de verdades, ¿se acuerdan?, a partir de un número finito de principios. Mediante un número pequeño de verdades es posible codificar un supuesto número infinito. Para esto se desarrollan dos conjuntos de instrumentos. Aceptamos ciertos términos sin definición, recordemos, por ser inmediatamente obvios, por ostensión, por ser parte del sentido común. Aceptamos ciertas verdades como principio por considerarlas evidentes, inmediatamente verdaderas. Su verdad no requiere de intermediarios, son percibidos por los sentidos. Si estamos ciertos respecto a estos términos primarios, utilizamos la lógica para desarrollar explicaciones. Russell señalaba que dado que todos los términos que se definen son definidos mediante otros términos, es evidente que el conocimiento humano debe siempre contentarse con aceptar algunos términos como inteligibles, sin definición, con el fin de tener un punto de partida para sus definiciones. Un claro ejemplo lo constituyen los indefinibles, conceptos que escapan a una posible definición como los axiomas matemáticos, los conceptos relativos a experiencias tales como el dolor, la locura, el enamoramiento, el calor, etc. Sea cual sea la nota de sistematicidad aplicada, ¿es esta universal? Los sistemas aristotélicos fuertemente deductivos se han debilitado, ya que suponían y asumían hipótesis indefinidas que hoy debemos demostrar o consensuar. Se ha dejado el absolutismo. Debemos discernir cómo elegir los términos primitivos y principios que adoptar sin demostración. No hay ningún tipo de algoritmo que permita seleccionar los principios adecuados, sino sistematizar a partir de estos. Hoy no partimos de verdades, sino partimos de conjeturas. Se ha pasado del absoluto al relativo. Definiciones dadas, convenciones. Una sola manera, multiplicidad de maneras. ¿Qué convención conviene adoptar? ¿Cuáles se seleccionan como términos primitivos? Parsimonia, cuanto más con menos, mejor. Simplicidad de las leyes. El todo es mayor que cualquiera de las partes. Ha sido desvirtuado por la aritmética transfinita de Cantor. Es posible medir el tamaño de un conjunto infinito y comparar el tamaño de dos conjuntos infinitos. Si la evidencia no, entonces ¿qué? Según ciertas posiciones, la epistemología moderna nace a partir del abandono de todos estos criterios absolutistas. La teoría de la relatividad general reivindica la física clásica, pero la acota. ¿Qué es lo que aparece como desaparecido? El principio de evidencia. Puedo construir una teoría con principios que no son evidentes. Las teorías no son intuitivas o evidentes, pero las hipótesis que las explican pueden serlo. Por ejemplo, en la cercanía de la Tierra, donde no hay variación importante de la gravedad, la geometría euclídea es la aplicable, pero en el espacio intergaláctico, lo aplicable es la no euclídea. Esto, en su versión según Riemann, dada la desviación de los rayos de luz en cercanía al Sol. La geometría euclídea no es universal, pero se acerca a lo que sucede en nuestro entorno terrestre. Una aplicación simple para entender que en la Tierra las paralelas nunca se cruzan, pero si disparamos dos rayos paralelos de láser al cielo, veremos que a una distancia determinada los rayos se cruzan. Ciencias formales y materiales. Bunge proponía una definición de ciencia como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. Plantea, es decir, falible, refutable.
plantea que no toda la investigación científica procura el conocimiento objetivo. Los diversos sistemas de lógica formal y matemática pura son racionales, sistemáticos y verificables, pero no son objetivos, no nos dan información acerca de la realidad. Los hechos a menudo lo hacen por abstracción de objetos reales, naturales y sociales, pero la materia prima que emplean los lógicos y matemáticos no es fáctica, sino ideal, no se basa en hechos. Esto lleva a una primera gran división de las ciencias en formales o ideales y fácticas o materiales. Nuestra división también tiene en cuenta el método por el cual se ponen a prueba los enunciados verificables. Mientras las ciencias formales se contentan con la lógica para demostrar rigurosamente sus teoremas, lo que pudieron haber sido adivinados por inducción común o de otras maneras, las ciencias fácticas necesitan más que la lógica formal. Para confirmar sus conjeturas necesitan de la observación y o experimentación. Además de la racionalidad, exigimos de los enunciados de las ciencias fácticas que sean verificables en la experiencia. Y entonces él formula 15 notas de ciencia que creemos que son interesantes de aceptar. El conocimiento científico es fáctico, parte de los hechos y siempre vuelve a ello. El conocimiento científico trasciende los hechos, descarta hechos, produce nuevos y los explica. Racionaliza la experiencia en lugar de limitarse a describirse. La ciencia da cuenta de hechos, no inventariándolos, sino explicándolos por medios de hipótesis, enunciados de leyes y sistemas de hipótesis, teorías. La ciencia es analítica. La investigación científica aborda problemas circunscriptos uno a uno y trata de descomponerlos en elementos. La investigación científica es especializada. No obstante la unidad del método científico, su aplicación analítica lo lleva a especializarse. No debemos exagerar la diversidad de la ciencia al punto de borrar su unidad metodológica. El conocimiento científico es claro y preciso. Sus problemas son distintos y sus resultados son claros. Acá hay una nota de idealismo evidente. El conocimiento científico es comunicable, no es inefable, sino expresable, no es privado, sino público. El conocimiento científico es verificable, debe aprobar el examen de la experiencia. Las conjeturas e hipótesis fácticas deben ser testeadas empíricamente. La investigación científica es metódica, no es errática, sino planeada. Todo trabajo de investigación se funda sobre el conocimiento anterior y en particular sobre las conjeturas mejor confirmadas. Un problema metodológico mayor es discernir los criterios para decir si una hipótesis dada puede considerarse razonablemente confirmada. El conocimiento científico es sistemático. Una ciencia es un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí. El conocimiento científico es general. Ubica los hechos singulares en pautas generales, los enunciados particulares en esquema amplio. El conocimiento científico es legal, es decir, opera según leyes, nomológico, busca leyes y las aplica, inserta los hechos singulares en pautas generales llamadas leyes naturales. La ciencia es explicativa, intenta explicar los hechos en términos de leyes y las leyes en términos de principios. El conocimiento científico es predictivo, intenta trascender la experiencia presente poniendo a prueba las hipótesis. La ciencia es abierta. Si un conocimiento fáctico no es refutable en principio, entonces no pertenece a este campo. La ciencia carece de axiomas evidentes. Tan pronto como ha sido establecida, una teoría científica corre el peligro de ser refutada, o al menos de que se circunscriba su dominio, lo que vimos antes de universalidad versus una situación particular. 15. La ciencia es útil como consecuencia de su objetividad. Busca la verdad, pero es eficaz en la provisión de herramientas para el bien y para el mal. Acá hay obviamente una cuestión normativa. Condiciones metateóricas de los sistemas científicos. Si no son las evidencias, ¿cuáles son los estándares que hay que tener en cuenta para considerar una sistematización como buena?
Los consensos epistemológicos proponen 5 propiedades deseables para los sistemas científicos. La primera se considera innegociable, mientras que las otras 4 resultan deseables. La primera es consistencia. No existen contradicciones. No se puede demostrar a partir de su definición también su negación. Esto se divide en pruebas relativas. Es consistente si se tiene un modelo por el cual puedo interpretar en términos de objeto que puedo dilucidar. Ejemplo, lo que vimos la geometría euclídea en términos de no euclídea, o al revés. Pruebas absolutas, la consistencia propia de la aritmética. Independencia. Se dice que un sistema deductivo es independiente si lo es cada uno de sus principios, o un principio es independiente si no se lo puede demostrar a partir de los restantes principios. Un sistema es independiente si el sistema formado por la negación y los restantes principios tienen modelo para su demostración. De no ser así, en lugar de ser un principio, se transforma en un teorema. En la práctica, si al arribar a un número mínimo de supuestos se detecta dependencia, no se abandona, sino se corrige pasando el principio dependiente al desarrollo. Completitud sintáctica. Se dice que un sistema es completo sintácticamente cuando cada fórmula, ella o su negación, es demostrable por el sistema, una u otra, no ambas. Semántica. Se dice que un sistema es completo semánticamente si todas las verdades pueden demostrarse a partir del sistema, referidas a verdades del sistema. La consecuencia de usar la aritmética implica que es siempre incompleta, dada la prueba de Gödel, ver teorema de incompletitud de Gödel. Decidibilidad sintáctica. Si para cada fórmula del mismo existe un procedimiento, algoritmo, que permita establecer si la fórmula es o no teorema del sistema. Semántica. Es decidible si para cada verdad existe un procedimiento mecánico que permite establecer si dicha verdad es demostrable en el sistema. Solo para las verdaderas. Es aquí donde el teorema de Gödel asestó un duro golpe a las teorías de Gilbert al demostrar la imposibilidad de probar la no contradicción de la matemática clásica formalizada. Categoricidad. Un sistema deductivo es categórico si todos sus modelos son isomorfos. Existe una función biyectiva de correspondencia entre las propiedades y las relaciones entre elementos. A una relación R le corresponde una relación R', función X que lleva a Y. En la aritmética, la sucesión de números naturales es isomorfa a la progresión. Toda progresión es parte de la aritmética de los números naturales. En este punto debemos clarificar que la mayoría de las ciencias fácticas no cumplen la totalidad de las condiciones señaladas. Entonces, ¿qué? ¿Estructurar o desestructurar el conocimiento? Vemos que esta imagen nos confunde un poco, que es más que el soliloquio del acto tercero de Hamlet, es decir, saber o no saber, ser o no ser. Hamlet, he aquí el interrogante. ¿Qué conclusión empírica obtenemos? ¿La del frente o la del fondo de estas imágenes? ¿Las magnitudes entre A y B son iguales? ¿El conjunto del círculo, de los circulitos de izquierda y derecha, son iguales? La realidad es que son iguales, pero nuestra visión tiende a confundirnos. Por lo tanto, es muy importante la epistemología y el avance de la ciencia. Entonces, de estructurar o desestructurar el conocimiento. ¿Cuántas piernas tiene este elefante? Ambos, pero hacerlo por buenas razones, sometiendo a la duda razonable aún nuestras más profundas certezas. Y para cerrar este capítulo, pregunta, ¿aplica o no aplica todo esto a las ciencias biomédicas? Vean los próximos capítulos y descubrirán cuánto y cómo. Y para quienes quieran saber cómo se aprende, decía el premio Nobel Rudyard Kipling, 6 honrados servidores me enseñaron cuánto sé. Sus nombres son cómo, cuándo, dónde, qué, quién y por qué. Muchas gracias.